doctora María Alicia Ortiz Márquez, jueza de lo familiar en Puebla. La doctora María Alicia Ortiz Márquez es profesora de la Escuela Libre de Derecho, así como también cabe resaltar que tiene una trayectoria muy amplia dentro del Poder Judicial. Ha logrado ya más de 40 años dentro del Poder Judicial en el Estado Libre y Soberano de Puebla. Este día la doctora María Alicia Ortiz Márquez va a tratar el tema, el impacto de los derechos humanos en la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y exponer mi sentir es un privilegio, lo cual agradezco a la maestra Georgina Tenorio Martínez, directora de la Facultad de Derecho, y a mi querido maestro doctor Rafael Sánchez Vázquez, responsable de estudios jurídicos contemporáneos y del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho de mi escuela, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como cada uno de ustedes su presencia. Nunca está de más seguir hablando de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 implementada aquí en México, mi país, toda vez que en la misma se incorporó de gran trascendencia el artículo primero constitucional. Este artículo primero constitucional pone como eje a la persona, a las personas, lo cual es de suma importancia. Si bien es cierto, nuestra Constitución ha estado a la vanguardia, ¿verdad?, en proteger los derechos de nosotros los ciudadanos, con esta reforma del artículo primero constitucional impone a las autoridades la protección a la persona. De ahí se desprende el principio pro persona y además el que no solamente contamos con nuestra Constitución, sino que también tenemos que ocuparnos y de conocer todos aquella norma internacional, los tratados internacionales en los cuales México es parte por haberlos ya ratificado. Bueno, pues déjenme decirles que el derecho familiar, como ustedes lo saben, pues involucra un montón de problemas más difíciles y más sensibles en torno a las personas. Y cuando digo personas, me estoy refiriendo a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los discapacitados, a las personas mayores. Los intereses que ahí se defienden en estos procedimientos de índole familiar no son económicos como lo podríamos ver a lo mejor en una liquidación de sociedad conyugal, sino van allá, más allá, disputan la tranquilidad, la armonía, el efecto, más cuando hablamos de visitas y convivencias, guardias y custodias. Bueno, pues nosotros los jueces nos enfrentamos en estos conflictos en donde tenemos que advertir las necesidades de las personas que intervienen en los mismos para el efecto de que sean ellas las que logren un acuerdo y no nosotros los jueces quien tengamos que determinar cómo debe de hacerse una visita, en qué horario tiene que hacerse una visita, hasta el grado de poder determinar en qué escuela va a tener que estudiar ese niño o ese joven adolescente. Fíjense ustedes la gravedad de esto. El ciudadano pone en nuestras manos tan enormes responsabilidades. Por ello, apelo a que debe de existir una cultura de valores, una cultura de empatía, una cultura de responsabilidad. Los usuarios, cuando llegan ante mí, siempre les digo que si existe amor a sus hijos, deberían de tener esa responsabilidad y esa madurez, ¿verdad?, de poder llegar a ellos a un acuerdo conforme a las necesidades y derechos de los niños y también viendo su
en torno de ellos, porque de ellos mismos como padres, porque en algunas ocasiones podemos poner la convivencia a la 1 de la tarde y luego suele suceder que a esa hora pues la mamá tiene que ir a hacer alguna actividad o el padre todavía está en horario laborable. Entonces, esto viene complicándose cuando debería de ser de una manera totalmente objetiva. Así las cosas, ¿verdad? Es como nos ocupamos día con día en resolver estos conflictos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunas tesis nos ha dicho a nosotros los jueces familiares que debemos de ser creativos, de que debemos de buscar, tratar de encontrar esas soluciones para resolver el conflicto que se presenta en la familia. Pues no hay que olvidar que la familia es el espacio en donde se forma el niño, la niña, el adolescente, donde adquiere su sentido de identidad y confianza para proyectarse en la sociedad. Es de advertirse que existen diversidad de familias. Hablar del derecho familiar no es fácil debido a la gran cantidad de ámbitos que regula, estando en el centro de ellos nosotros, las personas físicas, dotadas de dignidad humana, que en cualquier momento podemos vernos inmersos en cuestiones de matrimonio, filiación, patria potestad, tutela, sucesiones, adopción, restitución internacional de niñas y niños y adolescentes, concubinato, guardia y custodia, visita y convivencia, divorcio, adopción, reconocimiento de paternidad, discapacidad, designación de apoyos extraordinarios o salvaguardia, porque como ustedes saben, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, mi país, pues ese procedimiento lo ha declarado inconstitucional. Aquí a las personas con discapacidad se les considera que tienen capacidad jurídica, procedimiento novedoso que está ya en nuestro Código Nacional, ¿verdad? Que se promulgó ahorita el año pasado. Sin embargo, pues todos los estados estamos en aras de denunciar la declarativa. No obstante ello, esto no ha impedido para que con apoyo en el artículo 1, el artículo 133 de nuestra Constitución y la Convención para Protección de Personas con Discapacidad, nosotros los jueces familiares actuemos y les pongamos los apoyos necesarios para que manifiesten su voluntad dentro de un juicio para trámites administrativos. Puede darse el caso que esta persona definitivamente no tenga manera de manifestar su voluntad, entonces procederemos a ver entre los familiares más cercanos quién podría ser su apoyo en esos casos. Entonces, como se puede ver, el ámbito del derecho familiar es muy amplio. También existe la separación del domicilio conyugal, declaración de ausencia y especial de ausencia de desaparecidos, gestación por subrogación, derecho a la identidad y tantos más. Sin duda, la reforma de derechos humanos permitió advertir que la protección de nuestros derechos no solo está previstos en los códigos civiles o en los códigos familiares, que algunos estados de la República Mexicana cuentan con ellos, sino también en nuestra Constitución, como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, entre ellos la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, la Convención para el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio, Convención sobre los derechos de los niños y tantos tratados internacionales que tenemos que están de satélite alrededor de lo que es el derecho familiar y de todos y cada uno de estos procedimientos a que les he hecho alusión. Pero déjenme decirles, bueno, ¿qué pasa? Muchas de las disposiciones
que tenemos en nuestros códigos locales, en el Código Civil Federal, no nos vienen las definiciones o los conceptos de cómo tendríamos que aplicar ese principio de protección para los niños y adolescentes. No nos viene cómo deberíamos de aplicar ese principio de igualdad y no discriminación, cómo deberíamos de aplicar ese principio de la autonomía de la voluntad. O sea, no viene un concepto en específico. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es advertir el contexto de ese asunto, poder establecer esa cuestión de las necesidades, de ser un derecho totalmente protector a la persona que esté más débil. Y entonces entran otros factores como juzgar con perspectiva de género, como poder hacer el ejercicio de ponderación. Entonces, a raíz de la reforma del artículo primero constitucional, a partir de esta reforma de los derechos humanos, el derecho en familia se complicó. ¿Por qué se complicó? Porque debo de ser creativa, porque tengo que advertir el contexto de donde se está dando el conflicto para el efecto de poder determinar si efectivamente se está violando ese principio de autonomía de la voluntad, si se está infringiendo los derechos de ese niño, de esa persona discapacitada, de esa persona mayor. Hoy en la actualidad nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido protocolos y manuales. Tenemos un manual para juzgar a las personas mayores de 60 años. Entonces, hagan de cuenta que todo lo tenemos ahí en la nube, ¿verdad? Hablando de manera de cuestión digital, todo lo tenemos en la nube y tenemos que aterrizar todos esos principios en el asunto que tenemos ahí presente. Tenemos que ser sensibles y tratar de conocer la mayor situación, el contexto en donde se está resolviendo ese conflicto familiar. Y bueno, todo esto nos ayuda desde el momento en que nuestra Suprema Corte ha determinado que debemos de tener presente que nuestra Constitución no es un discurso político, sino una norma jurídica que hay que aplicar. Ahora bien, el problema es ese, ¿no? Que como no tenemos exactamente en qué consiste ese principio de protección a los niños y adolescentes, o el principio de autonomía de la voluntad, el principio de igualdad y no discriminación, es por eso que tenemos también que utilizar esos principios del test de proporcionalidad, juzgar con perspectiva de género, tener en cuenta el principio pro persona, y esto hace un trabajo mayormente calificado. En la mañana escuchaba a uno de los maestros decir, México necesita jueces con formación, jueces que puedan y comprometerse al trabajo diario que nosotros hacemos. Y bueno, por ejemplo, déjenme decirles que ahí en el amparo en revisión 5505, diagonal 2017, pues la Suprema Corte habla de un derecho a la dignidad humana. Entonces hace este ejercicio en esta sentencia y bueno, nos dice que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecte nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos primero, último párrafo, segundo apartado A, fracción tercera, tercer párrafo, artículo tercero, párrafo cuarto, fracción segunda, inciso C y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Déjenme decirles que si ustedes leen estos dispositivos legales, no les va a decir
que la moral no es una cuestión meramente moral, sino que proyecta más allá un ordenamiento jurídico. No, todo esto sale del razonamiento, del estudio del caso concreto que tenemos y de ver la afectación que tiene esa persona mayor, que tiene ese varón, que tiene esa mujer, porque así como las mujeres también son violentados, los varones en los procedimientos familiares también son violentados cuando las mujeres a través de sus abogados, ¿verdad? Hacen hasta lo imposible para que los padres no puedan convivir con sus hijos. ¿Qué necesitamos? Concluyendo, necesitamos tener esa cultura de valores, esa cultura de responsabilidad, esa cultura de empatía, ser objetivos, porque en medio de todos estos conflictos de índole familiar, a pesar de que existen los derechos humanos, los abogados postulantes, que me disculpen mis colegas, pero muchas veces lo complican por desconocer realmente cuáles son los intereses de las partes en conflicto. Me emociona la materia, me encanta la materia y espero seguir sirviendo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi querido maestro. Buenas tardes, compañeros. Muchísimas gracias, doctora María Alicia Ortiz Márquez. Muy bien, pues reciba respetos, admiración y el afecto de su servidor.